una de las ideas en las que venimos trabajando en Control Ciudadano desde el año 2005, justamente en la perspectiva de lo que es un concepto muy débil aún en Venezuela, que es el de Contraloría Ciudadana. Ese poder que tenemos los ciudadanos de mirar las instituciones, de transparentarlas, de auditarlas, pero eficazmente, no con rótulos gruesos de generalidades, sino exigiendo cantidades, medidas, certezas sobre lo que constituyen, en definitiva, las políticas públicas, las decisiones gubernamentales, las tareas, como mencionaba el diputado Tomás Guanipa, de presentar las memorias y cuentas al país. Me asignaron una ponencia que queda definida en estos términos: la defensa de la nación y los desafíos para la reinstitucionalización y la despolitización de la Fuerza Armada Nacional. Tamaña responsabilidad, especialmente después de haber escuchado las palabras de Tomás Guanipa, que dan un dibujo de una situación muy grave en esta institución llamada a salvaguardar nada más y nada menos que la integridad y la soberanía de un país que tiene más de 10 fronteras internacionales y que tiene enormes desafíos por entrar al siglo XXI. Yo he querido hoy sistematizar esta presentación y estas ideas en una visión que se encuentra en 3 direcciones. Una visión que justamente apunta a la despolitización y a esa reinstitucionalización que queremos, y que en primer lugar parte de un asunto en el que no me voy a extender, pero que es clave y tiene que ser dicho con todas sus letras. La única posibilidad de la reinstitucionalización y despolitización de la Fuerza Armada Nacional en el punto en el que estamos en este momento es que surja una alternativa real de poder en el país, la posibilidad real de que pueda ser cambiada la conducción de las Fuerzas Armadas a partir del año 2012. Esa es la premisa general, porque es claro que los 12 años precedentes lo que han hecho es socavar las bases de la institucionalidad, despolitizar la Fuerza Armada Nacional y, sobre todo, algo muy grave, de darle la espalda al pacto nacional que tenemos dibujado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El segundo de los elementos, y allí sí me voy a detener un poco más, es el de la necesaria realización constitucional que requiere el sector defensa, el sector seguridad nacional y en concreto la Fuerza Armada Nacional. Uno de los aspectos más novedosos que tiene la Constitución de 1999 ha sido justamente ese título séptimo, sin precedentes en las constituciones venezolanas, que agrupó en 10 artículos el diseño de la seguridad de la nación y donde se encuentran, por cierto, los valores esenciales que guían a la Fuerza Armada Nacional, pero se encuentran otros aspectos fundamentales que suelen ser olvidados y que suelen ser dejados de lado y que son definitorios del país que tenemos que dibujar, que desarrollar y que alcanzar. Finalmente me referiré a otras medidas de carácter político, presupuestario, administrativas y técnicas que arropan de manera general lo que puede irse entendiendo ya como una visión programática para la reinstitucionalización y despolitización de la Fuerza Armada Nacional. Hemos paseado la mirada todos los venezolanos en un proceso de agudización de la crisis institucional de la Fuerza Armada, desde el mismo momento que asume la presidencia el señor Hugo Chávez Frías, en 1999, cuando decide incorporar a la Fuerza Armada Nacional en un proceso de lo que llama el desarrollo nacional. Esto era bien visto en un principio dentro de la Fuerza Armada Nacional. Uno de sus pares alcanzaba el más alto grado en la administración pública y era este el momento incluso de saldar deudas con un proceso también de politización que existió en la Cuarta República y que hay que decirlo, de efectos perversos que también ocurrieron y que se esperaba dentro del seno de la Fuerza Armada Nacional, permitirían reconducirla con certeza a un nuevo pacto que surgía, que era el de la Constitución. Lamentablemente, 4 etapas han marcado el desiderata de estos últimos años. La primera de ellas, la militarización de la sociedad.
La aparición del Plan Bolívar 2000, que a escasos meses de haber arrancado, comenzó a vivificar, a colocar en los rótulos de todos los medios del país el modo indecente, impúdico y vergonzoso en el que la Fuerza Armada Nacional se fue introduciendo en actividades de corrupción. Esta militarización de la sociedad ha incorporado muchas vertientes. La circunstancia inauditable en este momento de saber cuántos militares se encuentran en la administración del Estado y cuántos de ellos, por cierto, se encuentran en las oficinas de administración y de presupuesto de la mayor parte de los ministerios. La etapa de la militarización de la sociedad prácticamente comienza a convertirse en la de la politización, claramente después de los hechos del 11, 12, 13 de abril, pero también con los hechos del 21 de octubre del año 2002. La medicina que aplicó el presidente a esa circunstancia interna que crea además la paradoja de que hoy en Venezuela apenas se nos ha anunciado se abrirán unas investigaciones por los hechos ocurridos en el 2002, pero la circunstancia paradójica de que no hay detenidos por lo que allí ocurrió en el tema militar, solamente Otto Gebauer, que afortunadamente pudo conseguir una medida sustitutiva de libertad y que sabemos por qué pagó cárcel, nos encontramos en la circunstancia de que Chávez aplicó la medicina que intuía, era la más sabia, para detectar a la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional. Y eso fue inexorablemente el proceso de politización. Lanzar la pintura roja a todo el estamento militar para quien no se sintiera conforme, inmediatamente quedara de manifiesto. Esa remoción que podría ser para quitarse la pintura roja en desagravio a lo que significaba un proceso de politización feroz, le permitió detectar y apartar de la Fuerza Armada Nacional al menos a 1.800 oficiales activos en el periodo que va desde el 2002 hasta el 2006 aproximadamente. Luego vendrían los hechos del 2005, la etapa de la desprofesionalización de la Fuerza Armada Nacional. Aparece por primera vez allí la mala idea de activar la Milicia Nacional Bolivariana como quinto componente de la Fuerza Armada Nacional. Un proceso, además, por cierto, que no ha podido consolidarse en el modo que esperaba la revolución bolivariana, porque debemos recordar las cifras de esa época. Se nos prometía 1 millón de milicianos, que en definitiva no ha podido consolidarse. Y no puede ser de otra manera. Tengo que contarles que la conscripción militar que se busca para servir en la Fuerza Armada Nacional, no como miliciano, sino simplemente cumpliendo el servicio militar, no ha encontrado la respuesta que ha querido el gobierno. Los muchachos no se presentan. Capitanes de navío y coroneles en distintas guarniciones del país, cuando les llega ya el término establecido para lograr la cuota correspondiente, se encuentran desesperados. Salen a caseríos, barrios y urbanizaciones o donde sea a tratar de convencer a muchachos que lamentablemente muchos de ellos incurren luego en deserción. No puedo significarles la cantidad de desertores que hay dentro de la Fuerza Armada Nacional en esa idea, que incluso en algunos casos es compulsiva, de enrolarlos para servir en cuarteles, en guarniciones y en diferentes espacios del país.